Con la ayuda del Señor, hermanos, estaremos dando continuidad a las cosas que ayer estuvimos viendo como a manera de introducción. Hoy continuaremos viendo los versos que nos hablan del Señor Jesús, algunos en el aspecto de su divinidad y otros en el aspecto de su persona particular como Hijo de Dios en la Trinidad. Esta es una confesión central de la fe cristiana y me gustaría que comenzáramos mirando algunos versos, confiando que al abrirlos el Espíritu del Señor podrá tocarnos con ellos, podrá escribirlos en nuestro corazón. Que el Espíritu del Señor nos conceda la gracia de captar lo que estos versos dicen, ser tocados por ellos, y que el Señor abra nuestros ojos para ver las implicaciones, porque Él mismo se nos revele y nos toque y nos haga como Él es. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Vamos a mirar allí un verso clave. Voy a leer el 22 y el 23. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Inclusive no sobraría leer el 24. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es realmente mucho lo que dice aquí el apóstol Juan. A veces, incluso a primera vista, parece sencillo. Y la palabra del Señor en verdad es sencilla, porque el Señor es sencillo, pero Él es sencillo y profundo. Profundo y sencillo. Dice cosas profundas de manera muy sencilla. Y a veces, al ver lo sencillo, no vemos lo profundo. Pero hay muchas implicaciones en estas frases aquí que valdría la pena no comérnoslas tan rápido, sino masticarlas un poquito más para poderlas digerir mejor. En el 22 nos enseña que Jesús es el Cristo. Frase básica del cristianismo. No hay cristianismo sin esta confesión, pero esta confesión es más profunda de lo que aparece a primera vista. No solamente quiere decir de que Jesús
y sí quiere decirlo, pero no solo quiere decir eso, de que Jesús es el Mesías, Cristo, que había sido prometido a Israel. Sí lo es, claro. Jesús es el Mesías que había sido prometido a Israel. Él cumplió las profecías y el Padre lo declaró Hijo de Dios con poder. No que comenzó a ser Hijo de Dios a partir de esa declaración, sino que para nosotros Dios hizo esa declaración para demostrarnos quién era su Hijo. Su Hijo no comenzó a ser Hijo a partir de esa declaración, pero fue reconocido públicamente por Dios ante nosotros como su Hijo por la resurrección de entre los muertos. Dios está muy interesado en que nosotros sepamos que Jesús es su Hijo, el Hijo del Dios viviente y el Cristo de Dios, el Mesías que esperaba a Israel. De manera que aquellas personas, incluso de Israel, que no recibieron como Mesías al Señor Jesús, quedaron seriamente afectadas. El Señor Jesús dijo muy claramente: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De manera que no era una cosa sin consecuencia para Israel quedarse sin recibir al Mesías. Pero el espíritu de Anticristo ha hecho un trabajo más sutil a lo largo de la historia de la Iglesia. Él también no solamente ha querido negar el hecho de que Jesús es el Cristo, sino que inclusive en medio de aquellas personas que confesamos, sí, que Jesús es el Cristo, Él ha querido separar a Jesús como si fuera solamente una persona humana meramente, como si fuera simplemente un hombre. Los ebionitas aceptaban a Jesús como el Mesías, pero algunos de ellos decían que él había nacido de José y María, de una relación carnal entre los dos, aunque decían que él era el Mesías. O sea que ellos aceptaban, digamos, el aspecto humano del Mesías, pero no el aspecto divino del Mesías. Entonces decían, la palabra Cristo se refiere a lo divino y la palabra Jesús se refiere a lo humano, y algunos decían, como Cerinto, de que aquella unción a la que se refería la palabra Cristo había descendido en el bautismo sobre el hombre Jesús y luego lo había abandonado otra vez allá en la cruz cuando dijo: ¿por qué me abandonaste? Y hacían una separación entre la persona de Jesús, a la cual se le consideraba solamente como un hombre, y a la persona de la unción, a la que ellos llamaban el Cristo o Dios. Esa es otra manera, el estilo gnóstico, cerintiano, no solo el estilo judío clásico de negar el mesianazgo de Jesús, que Jesús es el Mesías prometido a Israel, lo cual eso lo hace también el espíritu de Anticristo. Es una operación del espíritu de Anticristo obrando entre los judíos, que no les deja creer que Jesús de Nazaret, el histórico Jesús del Nuevo Testamento, es realmente el Mesías, el Cristo prometido a ellos desde el Antiguo Testamento. También el espíritu de Anticristo utiliza el gnosticismo para separar la persona humana de la unción, llamarle al Cristo como si fuera el Espíritu en vez de ser la misma persona del Hijo de Jesús, el Cristo. Doctrinas acerca de Jesucristo que presentan otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio.
Si Satanás